Hola, soy Lupe Guetes, un saludo muy cordial desde Bogotá, Colombia, y no olviden que todos somos Hunter. I am your father. Hola, están viendo Mad Hunter Channel y bueno, en esta ocasión es algo muy especial. Me encuentro aquí con Oliver. Hola, ¿cómo están? Soy Oliver, bienvenidos. Él es un colega mío, nos conocemos hace varios años, pero no había tenido la suerte de visitar su colección. Así que en mi opinión hoy todos nos vamos a pasar al lado oscuro. Hasta el perrillo. The power of the dark side. You do not understand the power of the dark side. Hasta escalofrío me dio. Tengo años de no ver una colección tan bonita. Wow, no sé ni para dónde voltear. Me dejaste sin palabras, Oliver. Creo que nos vamos a pasar un rato desmenuzando tu colección poco a poco. Oye, cuéntanos un poquito antes de iniciar, ¿por qué Darth Vader? ¿Por qué este focus tan increíble? Sí, desde la primera película que vi en el cine, que fue El regreso del Jedi, a mí me impactó Darth Vader como personaje, ¿no? Y además estéticamente me fascina. Tú sabes que él es el malo de la película. Pues yo voy a empezar por lo fuerte, porque veo que hay un poco de todo, pero como sabes, lo vintage es mi loquera. Veo desde los Lili le di aquí que no lo puedo creer. Y estoy viendo piezas entre bootleg, extranjeras, cosas que ni siquiera he visto en mi vida. Si quieres podemos empezar por este, que es un bootleg húngaro. ¿Lo puedo tocar? Sí. Vean nada más el bootleg húngaro. Ese es muy bien hecho, ve el detalle. Y bueno, sí está basado en la figura original. Ya, bueno, claro, en el pintado pues ya varía un poco, ¿no? Pero eso es lo que llama la atención, el que es de simple cartón. Pero sí era un bootleg, ¿no? O sea, Era no tenía bootleg, licencia. Sí, no tenía Claro. licencia. Pero es de los primeros, porque los primeros fueron amarillos, azules. Esos se hicieron desde principios de los 80s hasta finales de los 80s. Pero si alcanzamos a verlo de cerca, es muy buena réplica. Sí, yo creo que es más o menos del nivel del Usai en cuanto al detalle, parecido con el original. Este es repro, ¿verdad? El cartón es repro, es el único repro que tengo junto con la caja de Baza. Sí, la figura es totalmente original, entonces a mí se me hacía que solo así podía lucir de esa manera. Claro, y estas piezas que Este tiene su historia. Este es argentino, pero se hizo a finales de los 90s. Fue vendido por una persona que ya después se supo que estaba vendiéndolos como vintage bootlegs argentinos, y en realidad él lo inventó. Entonces es un diseño. fake. Es un fake todo el diseño. Pero si lo ves, a mí, yo que colecciono variaciones de Vader, pues esa combinación de colores me gusta. Qué Entonces, bárbaro, está totalmente bizarro. Sí, Estos es son un género. custom a fin de cuentas, ¿no? Exacto, Wow. exacto. Se conocen como que los Estos, bootlegs plásticos de Pedro Luca. Pedro Ajá. Luca. Él se llamaba Pablo. También tuvo fama de reproducir los Model Trem. Este es un slide usado en la producción cuando se eligió la foto de los primeros, de los 12-backs. Si lo pueden ver, está en sentido invertido. O sea, de esta escena sacaron el impreso para los cartones. Exactamente. ¡Qué increíble! ¿Puedo ver este? Sí, adelante. Chubacazo. Qué bonita figura. Yo creo que una de las figuras más raras o más difíciles de conseguir de la colección de Lili le di. Y yo creo que tal vez de todos lados, ¿no? Del mundo. Para mí tiene un gran valor porque como que esa fue la pieza con la que yo ya digamos que lo tomé más en serio, lo del coleccionismo. Siento que siempre hay una pieza que marca cuando inicias a invertirle y a meterte en este mundo del coleccionismo ya de una manera más fuerte, ¿no? Sí. Y vemos aquí el cartón retorno. retorno, sí. Y sí cambia, ¿no? Como igual en el Yoda. Uh-huh. Vean los colores, más moradito. Obviamente retorno en vez del regreso, que también es de y del, ¿no? Uh-huh. Regreso del Jedi, el retorno de Jedi. Atrás igual aquí cambia. Es una secuencia cronológica, pero también en esta parte están los que están en castellano. Por ejemplo, ¿Qué es Puch? es Poch, que es el que tiene el cartón horizontal, la parte de atrás. Nunca había visto este back, ¿eh? Sí, En aquí de persona. hecho, porque este está abierto, pero aquí lo que vale es el back. El back. Es el único que tiene las figuras en sentido horizontal. Las Ajá. Puch españolas. Ajá. Vean aquí el logo.
Que además este cartón tiene la particularidad que las Poch tenían ese sello en la parte delantera, así en una esquina, y esta no lo tiene. Eso es súper Solo raro. dice Made in Spain. 250 pesetas. Sí. También muchas de las figuras hechas en España se están cotizando fuerte, ¿no? De las españolas aquí tenemos también que eso ya son PVP. Sí, la figura gratis. Casi siempre se encuentran con este logo, ¿no? Y aquí tenemos la variación sin el logo, que Wow. es más difícil de encontrar. Este es el raro, el retorno. Es que sí, eso es lo jalaron de allá, yo siento. El argentino, vean esto. Vean el Top Toys. Oye, pero desde la calidad de la burbuja Sí, cambia. No, la burbuja, el cartón, la figura, La impresión, Sí, todo no, de muy todo, baja todo, calidad. súper bajo. Y que este- bueno, es lo que termina siendo los bonitos, ¿no? Exacto, es lo que los termina siendo diferentes. Y aparte, bueno, estos se caracterizan por no tener hoyitos abajo de los pies. La textura de la capa que parece piel, me encantó. Acá podemos ver las variaciones de diferentes países. Esos son los Takara. Que bueno, aquí de esos hay 3 distintos. El más particular es este, que es el, si puedes ver, tiene el fondo blanco. El fondo blanco, ¿o no? En realidad eso es lo de menos. Ese es el que se llama el Takara Sculpt, porque es el que sí no es el Kenner normal, a diferencia del otro. El primero Takara que salió, la única diferencia del Kenner es que viene con la etiqueta. Y este es hecho en Japón. Ese ya es hecho en Japón. O sea, Entonces, que este es el que tiene diferencias. sí, ¿Puedo agarrarlo? adelante. Que bueno, el hecho de que tenga el fondo blanco también como que le da otra percepción, pero la figura en sí es distinta. El casco también varía del normal, es un poco más como alargada la parte de abajo. Ese es el palitoy, este es así se le conoce como guerre de ce toilet. Bueno, no sé hablar francés. I don't say blah, blah, blah. Este salió en Canadá. Esta es otra versión canadiense. La única diferencia es que abajo dice Canadá. Y el italiano. El italiano no es muy fácil de ver, y yo creo que en México menos es el Toy Toys, que es el australiano. Y que sea la versión que sea, como es un favorito, o sea, es como Luke y Vader, pues todo mundo lo cotiza, todo mundo lo abrió de niño y eso los hace Sí. súper escasos. Es el problema de tener como focus a uno de los personajes populares, ¿no? Es made in Taiwán para Australia, ¿no? Sí. Oye, y para ti, ¿cuál es el más distinto, o sea, o la variante más diferente al normal? Yo creo que el Takara Sculpt. Oye, le voy a echar un ojazo al Glasslight. Veo que lo que de repente más varía son las pinturas del pecho, ¿no? El Vean la cinturón, hebilla por del ejemplo. cinturón, ajá. Pero ahí yo creo que no es solo la pintura, sí es un poco más ancho la hebilla. Y a estos a todos les ponían eso, ¿no? Como TV Toys, Sí, como esas lo vio en televisión. promociones, ajá. Sí. Y eran cartones Sí. genéricos, ¿verdad? Ya les Sí. ponían la etiqueta. Sí, le ponían encima. la etiqueta del... Oye, y hablando de cartones, muéstranos tú de Revenge. Esta es una pieza de preproducción, es un Blank Proof Test, que bueno, como saben, antes de que la película Return of the Jedi se llamara así, originalmente iba a ser Revenge. Entonces, esta es una prueba de colores de cómo iba a ser el diseño del cartón. Como pueden ver, todavía no tenían la figura, nada más estaba como ubicados los logos y la promoción. Me encanta, o sea, lo blanco con el negro, qué contraste. Sí, este es un slide de Revenge, o sea, también fue usado en algún momento para prueba de fotografía. O sea, aparte de ser fragmentos de la película, los agarraban para hacer ya sea cartones o parte de... De publicidad, este me parece que era para publicidad. ¿Cuál es tu favorito de todos? O sea, del área ¿De vintage, estos? pues Carden. Es difícil porque luego te sucede que pues el que más te interesa es el siguiente que estás buscando, ¿no? Oye, ¿y el que más trabajo te costó conseguir? Fíjate que el Toy Toys y el Imperio de Poch ¿Hace cuánto coleccionas? colecciono aproximadamente desde el 98. Oye, este 4-pack está increíble. Sí, es una versión italiana. Qué Que, fuerte. pues ya son de los últimos, ¿no? Que ya los estaban intentando En hacer paquete. paquetes para que saliera todo. ¿Por qué? Y que era un Porque, cartón y trae los 4 Eh, cartones ajá, eso te iba a adentro. decir. ¿Pero son Aquí Harvard o los son cartones. Kenner normal? Son Canon normal. Que yo creo que pues digo, eran importados y ahí se fueron quedando y hicieron esos paquetes, ¿no? Vemos la parte de atrás como son 4 cartones aquí. ¿Tupac? Los Tupac. Oye, hay infinidad de combinaciones. Sí. Hay unas interesantísimas. Hay una con Luke y Vader o Vader y Obi-Wan. Para mí, las que me interesan son las que traen a
A Vader. También, Es ¿no? otra joyita, ¿no? Sí, si hablamos de alguno distinto, pues bueno, este Takara, este es japonés también, pero este es de 7 pulgadas, este es único, este no salió en ningún otro El lado. moño de la capa. Sí, está bueno, sí, bonito. súper rústico. Como de que la mamá se lo hizo así de ya te vas, mijo. Si quieren podemos ver este Mecano francés, pero es el Square Card, que a diferencia de todos los demás que son rectangulares, pues aquí el cartón es cuadrado. Dentro de los Square Cards, el Vader es de los más complicados de conseguir, porque fueron de las primeras versiones. Hay un video por ahí, échenle un ojo en Lulu Berlu. Tuve la suerte de agarrar un Citripio. O sea, no lo compré, sino de Ahí tenerlo en estaba. mis manos. Ajá. Pero querían creo que 8,000 euros, 6,000 euros por él. Y Oye, de los variaciones. 12A tienes, o sea, tienes el primer Vader que se hizo Sí. siempre. Es O este. sea, el primer Vader que salió a la venta, que es el 12 back tipo A. ¿Y cuál es la pieza que estás buscando ahorita? Pues siempre tengo 2 o 3, como que me fijo algunas metas cada año. Por ejemplo, el Proof Card de Revenge, pero el de Vader, ese llevo un buen rato buscándolo y lo he dejado pasar por otras oportunidades. Y danos un pequeño tour antes de llegar a la vitrinita que se ve que está lo picosón, lo special ahí. Bueno, No sé si acá, será esto a lo verdad. mejor te interesa tanto. Este es como el contraste, las modernas. Nuevo ¿no? Power of the Force, Power 30 of the Force, aniversario. Ya. Acá están todas las Black Series que tanto le gusta. Que esas las hubiéramos usado para la carne asada, Ándale. para prender el carbón. El problema de tener un Focus, luego sucede que no hay tanto movimiento, ¿no? Porque basan tras piezas muy específicas que pues no es fácil que estén en el mercado, aun cuando tú tuvieras la oportunidad de conseguirlas. Entonces, pues en esos tiempos muertos es cuando yo lo utilizo, pues cuando sale alguna figura moderna que me gusta, que tampoco compro de todo, pues la adquiero. ¿Qué dices? Y los Hace como Bullocks también. 2 meses que no he comprado nada. Voy al Walmart por un Black Series. Aquí pues tenemos algunas esculturas, hay de varias marcas, Kotobukiya y Entre Giant, e incluso algunas como estas que son de diseñadores. Wow, mira esa como meditando. Sí, esta está muy simpática, esta es de tailandés. Y este es como el rincón Mira mexicano. el alebrije. Sí. Este es el que me hablabas que te regaló tu mujer de cumpleaños. sí. Y estos son más como de diseñador. Esto que es famosón, el costo. Su característica es que siempre le ponen la X. ¿Tú como fan de Vader te gusta más el que ya conocemos o el que era concepto McQuarrie? A mí el conceptual me encanta. Y de este lado, ¿qué onda? Ya vi 2, 3 cosas porque aquí también hay vintage. Empecemos con una de estas joyas. Ese que además pues, tú tienes crédito ahí porque me avisaste cuando lo estaban vendiendo. Lo vi Yo andaba que lo atrás. subieron en un grupo Sí, americano de... sí. No, y Eso- viene con todo y su tarjeta. Sí, por eso decidí dejarlo con todo y la bolsa, no le iba a... ¡Qué belleza! Wow, ese de 12 pulgadas también es que es francés. Sí, este es... Es Mecano. Ajá. Aparte me encanta el display porque todo lo tienes en acrílico, en vitrina, o sea, le das el cuidado necesario. Para mí eso sí es algo muy relevante en la colección. Hay veces que veo que no lo puedo exhibir, hay veces que lo dejo pasar. Este es un header alemán que venía en un rack y ahí había figuras, pero ese se iluminaba. Entonces es un store display. Sí. Wow, ven. De esta manera venía. ¡Qué increíble! Este es el famoso Baza peruano. Si lo ves, tiene cierta similitud a primera vista con el de 12 pulgadas, pero finalmente no. Es más chaparrito, sí. Es más chaparrito, más gordito. Fíjate, tiene unas como X en el cinturón. ¿Este es el sable Baza original? Sí. ¡Qué increíble verlo así completito y en este estado! Este es el clásico casco antaño, el original, el vintage, pero con todo y su caja. Don Post, Sí, las sí, máscaras, ajá. ¿cómo no? Y se cierra así, Ajá. qué bello. Sí, aquí lo interesante es la caja. Hoy estoy viendo muchas cosas que no había visto en mi vida y que ni siquiera sabía que existían. Sí, Siento que es parte de la emoción del coleccionismo, ¿no? Que nunca sabes qué más vas a Sí, encontrar. estos son de los primeros coleccionables que hubo de Star Wars en general. Qué bárbaro, las tazas, estas Sí. solo en foto las he visto. Ven, aquí está marcada 1977, Century Fox. ¿También el Chewbacca salió? Sí, Ese- los tres ese- salieron, fue un es de set que esa salió línea. junto, pero Wow. ve el detalle de Obi-Wan, la Sí. expresión, considerando la época. Sí, con la pátina y todo, muy Sí, bonito, sí, sí. muy bien hecho. Allá pues podemos ver el Early Bird Certificate Package, que pues es
con lo que iniciaron los coleccionables de Star Wars. En realidad pues fue la manera de financiar las figuras, ¿no? Fue una buena estrategia que no tenían el dinero para financiar la fabricación. Y entonces fue una especie de preventa. O sea, ibas a las tiendas y como niño querías las figuras y esto era lo que te compraba. Te llevabas un cartoncito, sí. Hello, darkness, my old friend. Este sí tiene su aspecto melancólico, que es el álbum de Regreso al Jedi de México. De México, claro. Que pues se vendía con unos, muchos dicen que con sobrecitos, pero no es verdad. Venían en unos pósters que iban saliendo semanalmente y se recortaban las figuras. ¿Y conservas algo de tu infancia de Vader? Una figura de la luz y prácticamente nada, y como que eso me motivó a recuperar, ¿no? Solo en el bootleg pueden aventarse estas aberraciones, ¿no? Sí. Pero está increíble, el color plateado en la boca, el plástico rojo y el empaque original. Nos estamos ya acercando a la parte picosón. Igual veo por ahí unos cuantos Holy Grails. ¿Qué tienes de este lado, Oliver? El central, pueden ver el Vader de 12 pulgadas de Lily Lady. Yo le llamo el Vader de Leather Bar. Es que a diferencia del americano, si se fijan, la figura americana era totalmente de molde, es plástico hueco. Y vean el mexicano, se basaron en el cuerpo de Ricardo Ledí. Y todos los pantalones y chamarra son como de cuero con terciopelo. Entonces eso lo hace muy muy bizarro. Oye, ¿la estampa es la original? Sí, es original. ¡Wow! Según yo solo se conocen como 2 o 3 con la estampa original. ¡Qué bárbaro! Los Yuppie, vean esto. Figuras colombianas promocionales, ¿no? Sí. ¿Y estos más chiquitines de qué son? Esos son Keshi, son japoneses. ¡Wow! El Bob Back para pegarles. Los Bob Back. Hay dos versiones, esa es la americana y la Clipper. Es Países Bajos. Oye, ¿y este huevo qué onda? Ese es un vintage. ¿En Es una especie de serio? knockoff porque tiene marca, pero no he sabido más. Nylon Creation 77. Sí. Hay alguien que tiene uno con una banderita de I love you o cosas así, Sí. como que era de ese estilo. Como de pero- tienda de regalos. Exacto. Miren, Ese, de bueno, Creaciones ajá. Juanín. Sí trae su sacapuntas Ajá. ahí, mexicanito. Igual escultura única, ¿no? Ujú. Ese es el área de los bootleg vintage. de Empecemos países. por acá, Ajá. exacto, por los mexicanos. Sí. De hecho, aquí Oliver no se equivocó en ponerle la espada del augurio, porque así es como lo empacaron. Solo se conocen a Luke y Vader en esta escala, y de hecho ambos vienen con la espada del augurio. La capa es totalmente bolsa de basura. Pero el diseño también, aunque se parece un poco al de 3/4, sí es original. Luego vemos aquí el híbrido entre Vader, el simio de Planet of the Apes, y lo que es este Vader que es al bootleg de época. Este es una joya, ¿eh? Bueno, todos estos bootlegs son Rarísimo, ¿no? la espada original. Esta es con la que venía. Igual, escultura única. Vean ese casco. Ese es de mis preferidos, no sé por qué me gusta muchísimo. Esta joya, cuéntame más de él, porque sé que esto es así como igual un Holy Grail, ¿no? Hay información que salió incluso antes que los primeros, que los Soulbacks. O sea, fue el primer bootleg y de hecho la primera figura de Star Wars en el mundo. Es alemán. El estilo así como entre samurái, entre guerrero ahí, raro. Y además ve la goma. Y todos vienen con eso, como coligen. Sí, parece como los Jigglers, los monstruos de goma. Vean la escala. Hay un Trooper y un Citripio de esa misma De esa serie. misma línea. Ajá. ¿Cómo cuánto crees que se cotiza algo así ahorita? Hace poco un Trooper se vendió más o menos en eso. En $1000. Yo creo que ese igual si lo quieres sacar porque sí vale la pena. Es una especie como de, el material como de baquelita, ¿no? ¿Sabes qué? Parece como arcilla, como los soldados de terracota de arcilla que se hacían al inicio. Es húngaro y de estos solo se conoce uno con capa y con el sable. Venía con una capa que era roja, pero no hay muchos de estos. Y llegamos a una de las joyas que quería que mostraras, el Model Trem. Es una empresa brasileña que hizo bootlegs pero en metal. En metal, en plomo. Vean nada más, es la primera vez que cargo o sostengo un Model Trem. Está pesadísimo, es como de plomo. Trae, vean, el sable original ahí. Por dentro trae metal y ya por fuera es como esos popotitos. Vean aquí los tornillos. La capa es rígida. Y lo chistoso es que, bueno, después del detalle que le echaron, digo, porque le echaron ganas para hacerlo, la caja era como de medicina, ¿no? Así nada más tal cual. Exacto. Pero aún así, pues, es muy difícil de encontrar. Esta es la caja original. Sí. Industria brasileira. Y esta empresa hizo varias cosas. Yo he visto también Amos del Universo hechos en metal. Y aparte es muy común que los encuentres sin pedazos. Ah, mira, de hecho acá abajo dice 13 Darth Vader.
Esto fue de los primeros bootlegs que tuve. Aquí estamos con los bootlegs ya más modernos. Y veo varios bootlegs aquí de los que están tratando de hacer pasar como antiguos, ¿no? Sí, a mí me gustan para efectos de esto, ¿no? De tener variaciones de Vader. Como customs, ¿no? Como Sí, trabajos sí. customs, pero mucho tiempo los han tratado de hacer pasar como antiguos. Y pues son piezas que se están haciendo ahorita. Si las compran muy económicas, tipo 50, máximo 100 pesos, vale la pena. Pero si no, de ahí en fuera no es más que un trabajo que se está haciendo ahorita. Este es el original y este es el bootleg que hacen ahora. La gente se va con la finta como el luchador de Darth Vader que yo tengo, vean. O sea, es similar, pero a fin de cuentas es nada más una réplica. Hay una serie aquí de Vader's Lady que más bien donde yo le he encontrado variaciones es en el sable. El premio al mejor coleccionista de Vader. ¡Tarán! Estábamos casi dejando pasar una de las joyas. Yo creo que uno de los santos griales de promocionales de México, que es el de las corcholatas. Qué increíble, Oliver. Yo creo que hay pocos sets completos así, y más con el coleccionador, que es un simple cartón. Pues sí, se conocen muy pocos. Y además todo el diseño, ¿no? Del coleccionador, que es original. Este lo conseguí con un colega después de una búsqueda ya larga. Yo tenía algunas corcholatas, no había conseguido el coleccionador y mi idea era pues poco a poco irlo armando. Afortunadamente lo conseguí ya totalmente lleno. Era una promoción de Coca-Cola de finales de los 70 y la verdad está impresionante porque aparte las condiciones también están muy buenas. Si alguien lo tiene por ahí, ayúdeme, que es una de las piezas que llevo buscando por años. Sé el trabajo que conlleva tener esa pieza así entera. Te felicito, Recordando tus videos, que en muchas ocasiones sale tu camarógrafa estrella, es muy importante, yo creo, ¿no? El que tengas una pareja o una esposa que te apoye en esto del coleccionismo, porque pues es un tema que sí forma parte de la vida del coleccionismo, ¿no? Sí. Me acordé porque mira, esta es la adquisición más reciente, que es un vitral. Me mandó a hacer mi esposa y pues también tiene un valor extra por eso, ¿no? O sea, no solo te apoya, también te lo solapa, te regala cositas. Exactamente. Excelente. Muchos sabemos que es uno de los mayores problemas del coleccionismo cuando la familia o la mujer no te apoya en el coleccionismo, pues es bien difícil seguirlo, así que tengan cuidado con quién se casan. Oli, te agradezco muchísimo la invitación. Ya llevamos horas aquí echándole ojo a tu colección. Mil gracias, porque yo sé que esto pues, es un espacio personal, algo que atesoras muchísimo y que poca gente ha entrado. Entonces el hecho que nos hayas dejado grabar y entrar a todos los hunters aquí a disfrutar de este focus tan importante de Vader, que a mi parecer es la mejor colección de Vader en México, pues te agradezco muchísimo. No, pues al contrario, la pasamos muy padre, que eso es lo importante. Pues son bienvenidos. Gracias. Recuerden que están viendo Manhunter Channel.